Hoy nos visita Rosa Montero, escritora y periodista madrileña licenciada en Psicología y Periodismo. Inició su carrera en medios de comunicación y en grupos de teatro independiente. Ha sido reconocida con numerosos premios periodísticos y literarios y es autora de una amplia obra narrativa, ensayística y periodística, traducida a más de 30 idiomas. Entre sus novelas más destacadas están La hija del caníbal, La loca de la casa, Historia del rey transparente o El peligro de estar cuerda. Ha recibido premios como el Nacional de las Letras y la Medalla de Oro a las Bellas Artes, además de numerosos reconocimientos internacionales y académicos. Con ella hablaremos de El peligro de estar cuerda, un libro inclasificable, mitad ensayo, mitad relato íntimo, con toques de biografía y de pura imaginación. Rosa Montero parte de una sospecha muy personal, que hay algo en su mente que no funciona del todo igual. Y desde ahí emprende una investigación tan lúcida como apasionada sobre la relación entre creatividad y locura. Pues bienvenida, Rosa, a nuestra casa de puño y letra. Muchas gracias Para por empezar, invitarme. a ti por venir. Para empezar a conocerte un poquito, quería preguntarte cuándo empieza tu afición, tus ganas por escribir. ¿Hay un momento que recuerdes? No, te contaré que estuvo ahí siempre, ¿no? Mi madre me enseñó a leer en casa cuando era muy pequeña, debía tener 3 años, y luego empecé a escribir, como muchos novelistas de niña, con 5 años escribí mi primer cuento, que eran de unas ratitas que hablaban, mi madre lo Ah, fichó y qué lo bonito. guardó. Así que como el recuerdo articulado de uno mismo empieza más o menos en torno a esa edad, ¿no? Mm. En los 5 años, pues yo te diría, parafraseando a Monterroso, que cuando desperté a la vida, la literatura ya estaba ahí. Ah, qué bonito. ¿Y recuerdas, bueno, guardas esos Sí, he escritos? guardado el cuento de las ratitas muchísimo tiempo, hasta que ahora lo he perdido, en el último, porque me he mudado infinitas veces, como casi todo Quisque, y entonces, pues, ya ese no sé dónde está, en algún sitio tiene que estar, pero hará 15 años o así, en la última mudanza lo perdí, pero tengo otro ahora, el más antiguo, es uno de 8 años, que además eso es un cuento de ciencia ficción, Ah, imagínate, se mira, titula José Antonio y Merceditas en Los marcianos. muy original. Sí, sí, unos nombres muy de De- la época franquista, José Antonio y Merceditas. Sí. Entonces, no sé si tienes alguna autora de esa época que te Sí, influyó. me recuerdo leyendo de los cuentos más primeros que recuerdo haber leído, tendría por eso, por ahí unos 5 años, y era una cajita con 4 cuentos preciosos, muy bien. Y recuerdo dos, uno era El gigante egoísta de Oscar Wilde, Ujú. y que además lo tengo muy asociado a la conciencia de la muerte. O sea, leyendo ese libro fue la primera vez que me di cuenta que la muerte existía y que la muerte no era estar en otra habitación ni Ya. en otra casa, sino no estar. Y el otro que recuerdo maravilloso era un cuento de Selma Lagerlöf, primer premio Nobel de literatura, Ujú. y que era un cuento fantástico. Y también creo que es importante, porque fíjate tú, si yo leía a esa mujer y me pareció maravilloso y vi que era una mujer, pues me dio como la autorización para escribir yo también, ¿no? Claro. No sé si ahora también tienes más referentes femeninos que masculinos. Tengo referentes de todo tipo y sobre todo referentes masculinos. Todas de mi generación nos hemos criado fundamentalmente en un mundo que nos lo vendían como neutro, pero era totalmente masculino, ¿no? Ujú. Así que los referentes literarios son mayoritariamente y abrumadoramente masculinos, aunque efectivamente están algunos esenciales como este, o como Simone de Beauvoir, cuando leí El segundo sexo con 17, 18 años, pues fue deslumbrante, o cosas así, ¿no? Pero bueno, luego ya de adulta yo reconozco dos maestros, ¿no? Pero son maestros muy tardíos, porque yo ya había publicado como 3 novelas cuando los Ujú. leí por primera vez, y lo que pasa es que reconocí en ellos, llevado a lo sublime, todas mis búsquedas literarias, ¿no? Ujú. Entonces ellos habían conseguido llevar eso a unas dimensiones que yo jamás alcanzaré. Entonces, en la parte realista,
y además pues como hiperrealista más bien y grotesca y con estructuras muy trabajadas, pues es Nabokov, ¿no? Que a mí me parece tremendo. Y en la parte fantástica y mítica mía, que también la tengo y que Nabokov no tenía, pues es Ursula K. Le Guin, que es Ujú, una genia absoluta, ¿no? Y que es una maestra a la que reconozco. ujú. Y en cuanto a las temáticas, ¿qué es lo que, Mira, digamos, te remueve más? Isaiah Berlin decía que había dos tipos de autores. Uno, el autor erizo, que se enrosca sobre sí mismo y siempre escribe la misma novela, aunque profundizando. Ujú. No era peyorativa esta división. Y luego el autor zorro, que es el que camina por la pradera y va buscando nuevos horizontes. Y yo soy un zorro total. Entonces, todos los escritores escribimos siempre sobre lo mismo, que son nuestras obsesiones, y que Ujú. cuando empiezas a escribir ni siquiera sabes muy bien delimitarlas, ¿no? Pero luego, mirando hacia atrás, ya yo que tengo una obra y una vida, pues ves que siempre son las mismas, ¿no? En mi caso, esencialmente, soy sobre todo muy existencial, es decir, que hablo todo el rato obsesivamente de la muerte, del sentido de la vida, si es que hay alguno, del paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace. eh, y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo, luego de la memoria como una construcción narrativa, de la falta de fiabilidad de la realidad, de la necesidad de los otros para que la vida merezca la pena de llamarse vida, del poder, pues esos son más o menos mis temas fundamentales. Y luego, como soy un zorro, pues voy buscando vías nuevas de contármelo, ¿no? Entonces he tocado pues casi todos los palos, ¿no? Pero tengo esa dualidad, ¿no? Una que sería hiperrealista, nunca un realismo muy tradicional, digamos, ¿no? Ujú. Y luego mucho cuidado con las estructuras, me interesa mucho, y luego esa parte pues fantástica, sí. Ujú. Cuando tienes claro ya de lo que quieres hablar, el tono, ¿cómo te organizas? Es decir, ¿eres una persona que tienes alguna manía a la hora de escribir? ¿Es Mira, metódica? cada persona, cada escritor tiene su método. Cuando doy clases de escritura creativa lo digo, Ujú, tienes que encontrar tu manera de escribir, ¿no? Entonces yo lo que hago es mi método, es que primero no escoges la novela te escoge a ti, no escoges la historia, sino que un día de repente aparece una imagen en tu cabeza ujú. que resulta poderosísima, es como un sueño diurno en realidad, no sabes de dónde sale, del inconsciente, como los sueños, y de repente te ocupa, te posee, te turba, quieres saber más, te llena tanto el pecho y la cabeza que no puedes con ella. Y dices, yo esto tengo que contarlo, tengo que compartirlo, ¿no? Entonces ahí nace la novela. Yo a eso lo llamo el huevecillo. Entonces yo apunto eso, a esa empieza la etapa de la creación en la cabeza, porque primero se escribe en la cabeza. Claro. Entonces apunto eso en cuadernos, tengo un montón de cuadernos maravillosos, súper satinados, preciosos, todos, todos. Y apunto eso en cuadernitos que voy llenando, desarrollando la novela, escribiendo siempre con estilográfica, porque no escribo más que con estilográfica. Wow. Me encanta. Es un placer sensual escribir Y luego lo una pasas página. No, no lo a paso, porque no es que esté son escribiendo, no notas, ¿no? estoy redactando, son Claro, notas. Son notas. claro. Entonces puedo llenar con una novela, si me paso un año, año y medio, puedo llenar varios cuadernos. Hago además mapas, si los edificios son importantes, hago mapas planos, ¿no? De la Claro, casa, claro, claro. de las cosas, o sea, y cuando ya sé, y luego al final, como te decía que la estructura también me importa y tal, bueno, al final empiezo haciendo en grandes cartulinas, pues organigramas de la novela, casi como storyboards, ¿no? Ujú. De cine, y hago combinaciones de capítulos para ver cómo se cuenta, ¿no? Puedo hacer una decena de combinaciones, y cuando ya sé que va a tener 46 capítulos, lo que va a decir en cada capítulo, me siento y me estoy al ordenador y me estoy otro año, año y medio y cambia, afortunadamente. Es un Claro. bicho vivo hasta el final, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en vez de 46 capítulos, tiene 58, aparece un personaje que no estaba, cosas así. Van apareciendo cositas. Cuando terminas la novela, ¿se la dejas leer a alguien o va ya directamente Es a la esencial, esto lo digo siempre, y además yo noto las novelas en las que no se ha hecho esto. Mm. Es esencial que cuando terminas el primer borrador, que en realidad es el primer borrador, no es el primer borrador, quiero decir el primer borrador de verdad, definitivo, digamos, ¿no? Que ya lo has repasado, lo has reescrito, montones. Bueno, cuando terminas ese primer borrador que crees que la novela ya está, es esencial dejarlo por lo menos un par de meses reposar y olvidarte de la novela, y en ese tiempo darlo a leer a 4 o 5 personas cuyo criterio
te guste, que tengan el mismo gusto que tú de literatura, porque si no lo tienen, Ya. no te sirve de nada lo que te van a decir. Y luego que sean buenos editores, porque hay gente que es muy buena lectora, pero no sabe decir por qué le gusta o no le gusta algo. Esto tienes gente que sepa y luego que te lo digan de verdad. Hombre, que sean amables. Que no te digan vaya mierda de novela has escrito, pero, Claro, pero que te digan lo que les parece que falla. ¿No? claro. Entonces, dejarlo, olvidarlo, y luego al cabo de esos por lo menos 2 meses, imprimes el texto y te lo escuchas lo que te han dicho y te lo lees como desde el principio hasta el final y es alucinante porque salen unos defectos siempre, porque claro, estás tan metida en la novela que no tienes Tienes que perspectiva. como coger Cuando te distancia, vas, ¿no? de repente emergen Ujú. como islas hasta el punto de que siempre te avergüenzas y dices, pero ¿cómo he sido capaz de mandar esto? Que estabas, sí, eso, Yo estabas creía que como muy dentro, Yo dentro, dentro y no yo veías. creía que estaba acabado, pero este fallo horrible, ¿no? Y ahí, pues bueno, ahí haces el borrador definitivo. Y qué bien tener todas esas opiniones. Sí, y lo notas esto, si no lo haces. Yo he visto novelas maravillosas que de repente tienen un error garrafal y dices, Era eso. era esto, es que le faltaba reposar, le Claro. faltaba mirarlo, sí. ¿Nos has traído un objeto que está Sí, por ahí camuflado? aquí está esta maravilla Cuéntanos, de Rosa. salamandra, de piedra. Yo me tatué, mi primer tatuaje es esta salamandra de hace 30 años. Bueno, entonces a partir de ahí me gustan mucho los lagartos, porque son como dinosaurios o como dragones, ¿no? Y entonces, pues empezó todo el mundo a regalarme salamandras, así que tengo la casa llena de salamandras y me gustan. No es que haga colección y tal, pero esta es especial, porque esta me la regaló precisamente Úrsula K. Le Guin, porque tuve la suerte de conocer a mi maestra, de estar en Portland con ella y de hacernos amigas. Y entonces, pues hará como 12 años o así, me la mandó desde América en una cajita preciosa, porque sabía que me gustaban. Y la amo, la tengo delante en donde escribo, justo delante, y me mira porque tiene una Y te cara. sonríe, ¿no? Un poquito. Me mira y me anima. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa, un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs baratos o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño, pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante de que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal y que, aterrada, durante cierto tiempo, le pidiera a mi madre que por favor no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, a ser posible un sitio distinto cada vez, para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta, y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado. Entendía a los niños de una manera mágica, y además, ahora pienso que es probable que a ella le hubieran ocurrido cosas semejantes de pequeña, porque también tenía una cabeza voladora. Rosa, muchísimas gracias por quedarte un ratito más en casa, en esta casa de Puño y Letra, y venirte también al saloncito. Sois un gusto de anfitrionas, o sea que encantada. Y esto de ir ampliando casa, pues también da cierto Es gusto, estupendo, estupendo. Hoy quería hablar contigo del peligro de estar cuerda, para empezar y para aquellos oyentes que no lo hayan leído todavía, aparte de que no sé a qué esperan. Querría saber si eres capaz de calificar como ensayo, porque es un ensayo, pero con mezcla de Mira, no, ficción. la verdad es que es un libro híbrido mestizo. Yo escribo normalmente novelas, pero tengo 3 libros que no sé cómo clasificar, de hecho, y los llamo artefactos literarios, que son La loca de la casa,
La ridícula idea de no volver a verte y el último, que es El peligro de estar cuerda. Entonces en parte son ensayos, pero muy poco convencionales, en parte son autobiografía muy poco fiable, Ahí en iremos par también. en parte biografías de otros, personajes, Ujú. pero también, como escenas muy poco convencional también. Y luego tiene ficción también metido, o sea, que agitas todo eso y sale este libro que los libreros con el primero de los artefactos, los libreros me decían desesperados: "Pero, ¿y dónde lo colocamos? ¿En la mesa de en ficción Aconsejaba. o en no ficción?", ¿no? Yo decía: "Colócalo en la mesa de novedades y que dure", ¿no? O sea, Y que se quede ahí que todo lo se que quede ahí, pueda, ¿no? sí, sí. El libro o el artefacto, vamos a Sí. llamarlo así, empieza además con una frase muy poderosa que dice: "Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza". Es verdad. ¿Realmente has sentido alguna vez miedo a que haya alguna conexión que no? Sí, hombre, claro, pero no solo miedo, es que he tenido crisis de pánico desde los 16 años hasta los 30 y eso son palabras mayores, ¿no? Es un trastorno mental, es uno de los trastornos mentales más comunes, muy emparentado con las crisis de angustia, aunque las crisis de pánico son un poquito más locas, digamos, porque hay una disociación y una pérdida de la realidad mayor. Y pues es un terror absoluto que no sabes ni a qué. Luego ya estudié psicología por eso, ¿sabes? O sea, como me dio a los 16 años y en mi época y en mi clase social no te llevaba nadie al médico ni nada, pues yo había decidido estudiar periodismo y lo hice, pero también ahí decidí estudiar psicología para ver qué me pasaba, ¿no? Y yo creo que es por lo que estudian psicología el 98% de los psicólogos, porque creen que están chiflados, ¿sabes? O Algo sea, no conecta. sí, sí, pero no está mal porque eso te coloca en un lugar de empatía con los pacientes, ¿no? Y ya cuando me enteré de lo que me pasaba, pues en cuarto dejé la carrera, claro, Ya porque está. Ahora ya lo sé, ahora gracias ya lo por sé. Entonces luego supe que es un poco miedo a la muerte, ¿no? Lo que late detrás, pero en el momento lo que tienes es un terror ciego y tienes miedo además a estar volviéndote loca, ¿no? Es Ujú. decir, sí, por supuesto. De alguna manera, a lo largo de todo el libro, lo que se va buscando, o la gran investigación, es esa conexión entre las mentes creativas Sí, y, y algo que no funcione, ¿no? es una larguísima pregunta que se ha hecho el ser humano, ya se lo preguntaba Aristóteles, ¿no? Qué curioso que la mente de que los grandes creadores, hombres creadores, tienen todos un exceso de bilis negra. En la época de los griegos se creía que la depresión estaba causada por la bilis negra, ¿no? Por un exceso de bilis negra. Entonces él pues hablaba de eso, que él mismo tenía también depresiones, al parecer, y tal, ¿no? Así que siempre el ser humano se ha preguntado qué relación ha habido entre la creatividad y lo que mal llamamos locura, ¿no? Y el trastorno mental. Entonces, habla de eso el libro, pero habla mucho más, habla de por qué nos dedicamos a cosas creativas, los que nos dedicamos a cosas creativas, seamos buenos o malos, en lo nuestro. Pero es que dedicarte a una cosa creativa es algo muy raro, ¿no? Es decir, meterte en una esquina de tu casa, por ejemplo, a escribir mentiras durante horas, es que es absurdo, ¿no? ¿Para qué Visto sirve? así. Es que es eso. Sí, Y sí. además cuando empiezas y no has publicado ni nada, nadie te ratifica que eso tenga un sentido, Ajá. para nadie, ¿no? O sea, y tú dedicas tu vida, dedicas horas y horas a hacer eso. Entonces, ¿cuál es la pulsión que te lleva ahí, no? Entonces, estudia eso, también estudia la realidad, cómo es la realidad, cómo creamos todos los humanos la realidad, porque para mí la realidad es una construcción cultural y psicológica en muchos sentidos, ¿no? También cómo funciona la mente humana, ¿no? De todos nosotros, habla de la diferencia de que la normalidad no existe. Ujú. La normalidad también es una norma social, ¿no? Que nos imponen, nos venden la idea de que la normalidad es lo más habitual, pero es mentira, es simplemente un modelo en donde nos obligan a meternos, ¿no? Hicieron en la Universidad de Yale un estudio hace poquísimos años que concluía eso, que la normalidad no existe, que lo que llamamos normalidad no es más que la media estadística entre las muchísimas diferentes contestaciones de los seres humanos frente a un tema. Ujú. Entonces, comprenderás que no debe haber una sola mujer ni un solo hombre en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Claro. Todos somos divergentes en algo, todos. Lo que pasa es que ocultamos esa divergencia porque la presión social para meterte en esa horma es tremenda. El niño que va al colegio y no oculta la diferencia, los otros niños lo atizan, ¿no? Entonces Totalmente. hay que reivindicar la diferencia, ¿no? Porque la diferencia no es patológica, ¿no? Lo normal es ser raro.
Vamos, quiero decir, ser raro en un amplio abanico de rarezas, ¿no? Ujú. Y luego habla también del trastorno mental, o sea, habla de la diferencia que no es patológica y habla también de las patologías, ¿no? Y habla de la vida y de la muerte como en todos mis libros también. De temas existenciales, Sí, ¿no? Y que aquí además, gracias al libro, acabamos conociendo también la vida de muchas personas sí, donde se han podido detectar esos trastornos, sí, ¿no? O sí, sí. situaciones. Yo he intentado extraer algunos temas así que me han parecido como muy interesantes, precisamente si nos centramos en los perfiles de personas creativas o cuya Sí. profesión se basa en la creatividad. Una es describir a los escritores como vampiros. Esto me parece muy interesante, hablando de que os alimentáis de historias ajenas para sobrevivir. Bueno, unos más que otros, ¿eh? O sea, creo que esa palabra la utilizo concretamente con Silvia Plath. Ujú. Entonces, hay escritores vampiros y otros menos vampiros. O sea, otros, claro, todos nos alimentamos. Lo que tú escribes sale de lo que todo lo que tú eres, de lo que vives, de lo que sueñas, de lo que temes, de tu salud física, de todo. Pero hay autores que verdaderamente van chupando la vida de los otros y traspasándolas, y hay otros, como es mi caso, que no sabes de dónde sale, que sale del inconsciente como un sueño y realmente no puedes ligar eso, no eres capaz de ligar eso con una realidad concreta, aunque sin duda tendrá sus raíces en la realidad, Ujú. pero ha pasado por el inconsciente, se ha creado otra cosa y no sabes ni siquiera hacer el camino, ¿no? Sí, pero lo de vampiros lo uso con Silvia Plath, que era tremenda. O sea, iba mirando, iba a ver la agonía de su vecino Sí, para para poder apuntarla y escribir. poder escribirla un día. Otro de los temas que pones sobre la mesa y que me ha sorprendido es hablar del síndrome del impostor. Y me ha sorprendido Sí. que incluso en tu caso, escritora de renombre con una carrera súper consolidada, hayas Pero sentido somos síndrome del muchísimos. ¿Y tú impostor. no tienes síndrome del Yo sí, impostor? pero supongo que en mí lo justifico No, y pero es en que ti me sorprende. es súper habitual en todos los que nos dedicamos a cosas así un poco creativas y tal, es súper habitual. Y no solo en mujeres, ¿eh? Las Ujú. mujeres tendemos a sufrirlo un poco más, pero muy poco más. Por cada 10 mujeres hay 8 hombres que tienen síndrome del impostor también. Así que es algo, mira, sí, cuando doy clases siempre digo que el peor enemigo es el enemigo interior. Para las cosas creativas, ese yo interior asqueroso que te susurra, no vales, no sirves, no vas a ser capaz de hacerlo, estás haciendo el ridículo. Ese run, 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 run. Bueno, pues hay que darle con un martillo en la cabeza. Y ahora que abrías el melón un poco de las mujeres, de esta diferencia, hay precisamente un capítulo dedicado a todas esas mujeres que se han podido dedicar, sobre todo hace unos años, a cosas creativas, que quizá no era tanta en proporción como los hombres, y que además de esa situación o bueno, esto que ya veíamos por el hecho de dedicarse a situaciones creativas, detectábamos situaciones de diagnosis de histeria, encierros, abusos, Sí, miedos. bueno, se ha utilizado siempre em, como decíamos antes, que la normalidad es una imposición cultural y social. Pues todos los que se alejaban de esa normalidad, pues han sido muchas veces encerrados en psiquiátricos. Se ha utilizado la psiquiatría como un castigo social, ¿no? Entonces, las mujeres que no se adaptaban a la norma y no eran las mujeres típicas, pues han sido metidas en psiquiátricos, pero también los homosexuales. Y también, por ejemplo, lo han utilizado algunos regímenes como el soviético, llenó los psiquiátricos de disidentes. O sea, que ese ha sido un arma terrible, sí, Ujú. Otro de los calificativos para la mayoría de escritores son yonkis de intensidad. total. ¿Cómo es Sí. Rosa Montero de intensa? Totalmente, es eso, oye, exactamente así, ¿no? Es que, tengo un capítulo que se titula La tormenta perfecta, porque Sí. digo que para llegar al hecho creativo, pues se necesita que se den un montón de circunstancias. Insisto que no tiene nada que ver ser bueno o malo, ¿no? Sino solamente esa pulsión que te obliga a hacer esa estupidez de encerrarte en una esquina a escribir mentiras. Entonces, pues una de las cosas es ser yonki de la intensidad, efectivamente, es decir, que necesitas estar como todo el rato en una especie de, no, qué maravilla la vida. Bueno, yo sí, claro, soy así. Entonces, lo malo es que los yonkis de la intensidad tienen sus momentos de mono también, ¿no? O sea, cuando la intensidad se apaga, Necesita la adrenalina, ¿no? cuando la intensidad se apaga, la vida es oscura, ¿eh? Oscura, oscura. Hay otra historia que hace un poco de hilo conductor
y que no quiero hacer demasiado spoiler, pero que es esa historia de la usurpación Sí. de identidad, La impostora, sí. la impostora. Toda la gente que tenemos una vida pública tenemos impostores, gente que se ha hecho pasar por nosotros, todos. Y de hecho, a mí me ha pasado el año pasado 2 veces, te intentan usurpar las redes ahora, ¿no? Ponerte... Entonces, eso es muy habitual. Lo que no es normal es, como en este caso que cuento, que haya una impostora que te persiga durante años, décadas, ¿no? Entonces, en esa historia, pues diré que hay parte de que es verdad y hay parte que es ficción, pero no voy a decir qué parte es verdad y qué parte es ficción. ¿Qué tanto por ciento podemos No, decir? tampoco. Lo que sí os puedo decir es que algunas de las cosas que cuento que parecen más increíbles son verdad. ¿No? Algunas de las cosas más increíbles son verdad. Pero es que no quiero decir ni tanto por ciento ni nada, porque para mí esa mezcla de la realidad y de la ficción es la manera más exacta que tengo de reproducir lo que yo pienso que es la realidad, porque vuelvo a decirte que para mí la realidad es algo muy poco fiable. Y además es una construcción del imaginario, y es una construcción también cultural, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora llego y digo... Acabo de cruzarme con el demonio, qué susto, olía a azufre y entonces he sacado una lengua bífida y me ha hecho así y me ha asustado mucho, pues vosotras os quedaríais horrorizadas pensando que me he brotado y que hay que llamar a un psiquiatra, ¿no? Pero si es el siglo XII, pues hubiera parecido interesantísimo. Y hubierais dicho, ay, ¿y qué has hecho? ¿Cómo te has librado? ¿Le has hecho la señal de la cruz o algo, sabes? O sea que la realidad depende de tantas cosas y de lo que tú pones en ella, de lo que tú miras y eres capaz de ver y eres capaz de contarte sobre la realidad, ¿no? Así que sí, es algo verdaderamente muy resbaladizo, ¿no? Ya hacia el final del libro explicas una entrevista con Doris Lessing que me parece muy interesante, Sí. porque pone sobre la mesa también el tema del hacerse mayor. Sí. ¿Qué da más miedo, volverse loco o hacerse mayor? Hombre, no, volverse loco siempre da muchísimo más miedo. O sea, es que la soledad de lo que mal llamamos locura, la locura en realidad es una ruptura de la narración común. Te sales de esa narración y por lo tanto te sales del mundo, te sales de la especie humana. Crees que lo que te está pasando no le ha pasado nunca a nadie. Y esa es una soledad que no tiene que ver ni con la soledad ante la muerte, porque por lo menos cuando te mueres sabes que todo el mundo se muere. No sé, es lo más humano. Compartido. Pero el trastorno mental te engaña y te hace creer que eso que te está pasando solo te ha pasado a ti y nunca le pasará a nadie más. Entonces, por eso es completamente inefable. Tú no puedes hablarlo con nadie, ¿no? Eres como un astronauta que ha perdido la manguera que le une a la nave y empieza a derivar hacia el espacio sideral, oscuro, frío, helado. Y claro, eso es un dolor, somos animales sociales, ese desgajarse de la especie humana incluso es un dolor bestial. O sea, yo creo que el mayor dolor que yo creo que se puede experimentar en este mundo es el dolor psíquico. Llegamos al final de la entrevista, pero antes de despedirnos de ti, Rosa, sí que te queríamos pedir si nos puedes dejar una recomendación para nuestra librería. ¿Cuál sería tu libro de cabecera o el imperdible que todo el mundo debería leer? Yo creo que no hay libros imperdibles, en el sentido de que cada uno se hace su camino en la literatura como nos lo hacemos en la vida, ¿no? Pero vamos, yo voy a seguir siendo coherente con lo que he dicho también antes y voy a recomendar Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que para mí creo que es uno de los libros más importantes, de las novelas más importantes del siglo XX. Pues ahora sí, Rosa, muchísimas gracias por venir a visitarnos a casa y gracias por este viaje que es El peligro de estar cuerda. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad.